Se ha estrenado Revolución, la película sobre José de San Martín, un film que vuelve a los viejos tiempos del cine histórico nacional. Me parece que es loable volver a replantearse la utilización de los personajes históricos. Hay una apuesta muy fuerte del Inca en esto. Ya primero ocurrió con Belgrano, producida por Campanella. Ahora viene Revolución y Celina charló con sus realizadores y con el actor, con Rodrigo de la Serna y con Leandro Ipiña. Hace un tiempo leí una entrevista de un crítico porteño que escribe en La Ñ, que decía que cuando la industria invierte mucho en la cinematografía nacional, hay algo que está escondiendo, hay algo que está faltando. ¿Qué podrían decir en relación al proyecto de ustedes, a la película Revolución? Bueno, al proyecto del Inca en relación a la TV digital y a este tipo de revisionismo histórico. ¿Qué les parece el apoyo? Es medio raro lo que dice el crítico, porque en realidad cada proyecto necesita y merece una cierta inversión. Hay proyectos que no necesitan inversión prácticamente y otros que necesitan una gran inversión. Depende de lo que uno, hacia dónde quiere llegar y qué es lo que quiere decir. En este momento estamos en un momento importantísimo, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica, donde revivir y redescubrir estas figuras y volver... Porque estamos en un momento que en Latinoamericana que hace mucho no se ve. O sea, tenemos el UNASUR, que es un hecho asombroso en la historia de Latinoamérica. Tenemos el Mercosur funcionando, y realmente funcionando, con los motores, si se quiere, no en su totalidad, pero bastante bien. Este tipo de autodeterminación latinoamericana no se ve hace mucho tiempo. Y nosotros pasamos más o menos 25 años de una política neoliberal complicada, ¿no? De un olvido importante de ciertas raíces y cosas importantes como para autodefinirnos, y creo que hoy necesitamos revisitarlo y reverlo. Sumado a que el cine argentino perdió desde hace 40 años, un poco más, la posibilidad de ser un gran espectáculo, ¿no? ¿La posibilidad de ser un gran espectáculo. Y tenemos la posibilidad en este momento de volver al cine argentino el gran espectáculo histórico. La última película grande que se hizo fue El Santo de la Espada, hace 41 años, más o menos 42 años, que es mucho tiempo, ¿no? ¿Y en qué sentido está bueno revisionar la figura de San Martín? ¿Querés decirlo? Bueno, es un poco lo que viene diciendo Leandro. Me parece que esta película es un poco una consecuencia de estos dos grandes movimientos que estamos viendo. El contexto latinoamericano que Leandro hacía referencia recién, la figura de San Martín hoy es muy relevante. ¿Acaso fueron los primeros que soñaron con esta integración regional? San Martín, Bolívar, Artigas, Belgrano, muchos otros. Si vas un poco más atrás, el concepto de Abya Yala, de los Aymaras, una confederación de naciones sudamericanas, de etnias, o como quieras definirlo. Esta película hoy es muy relevante en ese contexto. Me parece que es importante contar estas historias hoy. Y también el movimiento de revisionismo argentino que estamos atravesando, ¿no? Hace unos 15 años se está volviendo a plantear la historia. Creo que el concepto de la generación del 80, el concepto de nación que plantea la generación del 80, se está cayendo a pedazos. Este concepto de Mitre, Sarmiento, ¿no? De una nación de fronteras más chicas, cerradas, un concepto de patria, mezquina, ¿no? Negando las raíces indígenas, las raíces africanas, las raíces hispánicas. ¿Y cómo es el San Martín de Revolución? Primero morocho. Está bueno, lo había leído otra vez comentado. Claro, hay que ver también la verdadera afiliación de San Martín. Eso todavía es complejo de decirlo hoy. Pero sí, San Martín, el último San Martín que recordamos es el del Santo de la Espada de Halcón, que es un excelentísimo actor. Torre Nilsson es acaso el director de cine más brillante que tuvo este país. Pero el contexto en el que ellos filmaron esa película fue espantoso, no tuvieron libertad para absolutamente nada. Entonces, salir de esa cuestión broncínea, marmórea del San Martín, hoy es mucho más fácil, es mucho más natural. Usted no va a ninguna parte. En esta casa no hay San Martín, ni revolución, ni guerra que valga. Esta es mi decisión. Piensa hacerse matar por esos locos. Una historia que se convirtió en leyenda. Recuerde que estamos en una guerra, mocito. Esta información es peligrosísima. ¿Usted dirá por dónde? Cédame el mejor rastreador que tenga. Villagrán, señor. A sus órdenes. Te me pone un escorpión como guía, Condarco. Es un buen hombre. ¿Usted lo entiende? Nos va a llevar a todos a la muerte por ahí. A partir de ahora, cada uno es centinela de su propia vida. ¿Cómo fue el pedido, el proyecto? ¿Qué tipo de libertades les dieron?
La libertad fue absoluta y tiene que ver con una investigación que comienza hace 5 años, una investigación muy profunda, la verdad, desde hace 5 años, que empieza también como otro proyecto, ¿no? Un proyecto de documentales para televisión. O sea que esa base de documentales, trabajando con un historiador maravilloso que es Gabriel Di Meglio, un tipo que es un doctorado en historia, justamente en historia del principio del siglo XIX, nos dio la posibilidad de acceder a documentos muy interesantes, unas biografías muy interesantes, también biografías muy paralelas, digamos, muy transversales de la historia, que nos permitieron tener una base muy interesante para empezar a trabajar, muy importante, una muy buena base. Entonces también la libertad que tuvimos, una libertad en base al conocimiento, y un conocimiento profundo del hecho y del personaje. ¿Cómo se relacionó revisar la historia o volver a pensar cuestiones históricas en relación a la forma cinematográfica? Digo, ¿qué pesó más? Adelante. Mira, la verdad que siempre lo que termina pesando en una película más es la película. O sea, esto es un relato. O sea, acá estamos frente a una película que es una película de acción, una película de suspenso, épica. El relato es lo principal. Ahora, cada elemento que hay en ese relato tiene un basamento histórico. Entonces podríamos decir que Revolución, el cruce de los Andes, es una metáfora de la revolución, que toma el hecho revolucionario tal vez más interesante de la revolución, que es el cruce de los Andes, para hablar de la revolución en general y hablar de la metáfora de la revolución en general, donde tenemos este gran general que es San Martín, donde tenemos una cierta cantidad de personajes que representan estratos diferentes de ese momento, de esa sociedad, digamos, de diferentes castas también. Entonces da como una suerte de fresco del momento. Obviamente los elementos son tomados dramáticamente y puestos en los lugares dramáticos correspondientes, digamos, a cualquier línea dramática, el camino del héroe. Pero es un hecho cinematográfico, pero cada uno de los elementos tiene un basamento histórico muy concreto. Buenísimo, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Tuvimos un adelanto nomás en el programa de hoy de lo que es la nota que le hemos hecho a Hermes Parruelo y a Ezequiel Salinas, directores de Yatasto. Yatasto está en este momento en el Bafisi, está en competencia internacional, está compitiendo con muchos de los títulos más importantes del año en materia cinematográfica. La competencia internacional del Bafisi está dedicada a óperas primas, primeras y segundas películas estrenadas internacionalmente. No es extraño que Yatasto se lleve un premio el día de mañana. Mañana se anunciarían las premiaciones, así que la semana que viene los invitamos. En el Cinematógrafo vamos a hacer una cobertura mucho más en extenso de lo que fue el Bafisi, de lo que fue la presencia de Yatasto, y vamos a seguir con Hermes y Ezequiel en la entrevista. Esto fue el Cinematógrafo, el cine en la tele.